Y así, es una serie profética. El domingo pasado vimos la etapa histórica de Filadelfia, ¿no? Desde el año 1500 hasta 1900. Y como digo, hay algo que los escritores no llegan a comprender el valor de la Biblia, porque si fuera así, todos los escritores de la historia de la iglesia enfocarían esto, ¿no? Hay 7 etapas históricas, pero no saben en realidad. Alguna razón les impide entender a los historiadores que Dios ha trazado de antemano. Todo Apocalipsis es profecía del futuro. Y por supuesto, los capítulos 2 y 3 también son profecía. Está recorriendo Dios los 2000 años que han pasado desde la venida de Cristo hasta el día de hoy, y Dios está describiendo 7 etapas históricas. Muy bien, entonces llegamos a la Odisea, que es la iglesia a partir de 1900 hasta aquí. La iglesia del siglo XX y del siglo XXI. La Odisea, la iglesia de nuestro tiempo. Vamos a leer allí, versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a seguir también el bosquejo. Ustedes tienen en la primera hoja del boletín, también está allí el bosquejo. Entonces vemos un poquito ese bosquejo. La Odisea, la iglesia inútil para Dios. Es algo que casi nadie lo comprende en nuestro tiempo, y es muy posible que también por esa razón los historiadores de la iglesia, que son creyentes mayormente, ¿no? Los que hacen esto, y son creyentes, pero no comprenden o rehúsan reconocer, porque no es conveniente decir el día de hoy que desde 1900 para aquí la iglesia del siglo XXI es una iglesia que se le puede llamar inútil en las manos de Dios. Inútil. Es una iglesia inservible para Dios. La iglesia cristiana del día de hoy. Ahora, no conviene decir esto, ¿no? Imagínense, no conviene decirlo. Por eso es que la historia de la iglesia no hablan así. Como tampoco conviene, hay una cierta iglesia que se llamaba, ya no existe, se llamaba la Catedral de Cristal en Estados Unidos, una iglesia enorme, iglesia de lujo, con la idea de parecerse al lujoso templo de Salomón.
algo así, pero en la Catedral de Cristal. Y yo lo sé porque una persona conocida de mí me lo contó, que trabajaba, era del equipo de esta iglesia de la Catedral de Cristal. Y él me contó a mí, que allí el pastor le había encargado a su esposa que en cuanto a la parte de la música, de los himnos o de los cantos, nunca hablen de la sangre, es decir, de la sangre de Cristo, ¿no? Ni tampoco del infierno, ni otras cosas desagradables, desagradables entre comillas. Impedir que se hable de la sangre de Cristo es como quitar la esencia misma de la palabra de Dios y de la iglesia también. Así que lo que vamos a decir en esta mañana, hermanos, no es nada popular. Por eso les digo, ¿no? En los libros de la historia cristiana no van a reconocer esto. La iglesia del siglo XX y siglo XXI es considerada delante de Dios una iglesia inservible. ¿Por qué razón? Porque si uno revisa las otras 7 cartas, hay en cada carta el Señor como que le felicita en algún aspecto, siempre, ¿no? A veces también, las 6 cartas anteriores que ya hemos visto, a veces también le llama la atención en algún punto y Dios le reprende. Es como que Dios dice a cada etapa histórica, le dice, ¿no? Yo te felicito por esto, pero te amonesto, tú estás pecando en esta parte. Y así, una amonestación a veces una felicitación en las otras 6. Pero al llegar a la Odisea, no tiene nada Dios para qué felicitarle a esta iglesia de la Odisea. Al contrario, su reprensión, la reprensión de Dios, es terrible, es terrible. Ahora, debemos decir también algo, ¿no? Por eso en el bosquejo, fíjense, leemos un poquito ahí la hoja del boletín. Llegamos a la Odisea, que es la etapa histórica que comenzó aproximadamente en el año 1900, sigue hasta hoy y seguirá hasta la venida del Señor. Nota. Vivimos en la época de la Odisea, pero todavía existe el día de hoy un remanente de Filadelfia, la iglesia anterior a 1900, a quien Dios le felicita por su fidelidad a la Biblia. Y la pregunta es si nosotros podremos llegar a ser así como Filadelfia. Esta iglesia que hablamos el domingo pasado y el anterior también, una iglesia cuya característica principal, su amor por la Biblia y su fidelidad y su obediencia a la Biblia. La Biblia era el centro de esta iglesia de Filadelfia y el fruto de esta iglesia, el trabajo misionero, nunca se ha podido igualar ese florecimiento misionero para llegar hasta los lugares más remotos del mundo en una época en que no había facilidades como el día de hoy. Entre los años 1500 hasta 1900, Filadelfia. Y en el caso de Filadelfia, el Señor no tiene ninguna reprensión para esta iglesia. Y ahora en la Odisea es al revés, ¿no? Dios no tiene nada de qué felicitarle. Ahora, también lo que sucede, como hemos leído, todavía existe un remanente de Filadelfia. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que han amado al Señor con fidelidad siempre han sido una pequeña minoría, siempre ha sido así, una pequeña minoría. En el pueblo de Israel así era, mientras todo el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios y sigue siendo el pueblo de Dios, mientras en Israel casi todas las personas iban rebelándose continuamente al Señor, pero quedó siempre un pequeño resto, que la Biblia le dice, el remanente quedará. Y cuando Elías, el profeta, le dice a Dios, cuando Dios se encuentra con él frente a la cueva, ahí en un momento de crisis para Elías,
Y le pregunta el Señor a él: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han derribado tus altares, han adorado a los ídolos, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y la respuesta de Dios, algo que Elías no sabía. Dios le dice: no, Elías, tú no eres el único fiel no eres tú. Yo me he reservado en Israel 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Fíjense, ese remanente fiel, ¿no? 7,000. Pero ¿qué es 7,000 delante de millones que era la población de Israel? Así que todavía existe el día de hoy, felizmente. Y la cosa es que nos movemos entre ambas, entre Filadelfia y la Odisea, entre las dos nos movemos. Podemos llegar a ser como Filadelfia. Qué maravilloso sería que el Señor nos considere a nosotros, esta iglesia local, como Filadelfia. Y es que necesitamos aprender la diferencia en nuestro tiempo. Una de las cosas que hay un fenómeno que ha sido estudiado también por los escritores, la gran preponderancia de los fenómenos pentecostales, las iglesias carismáticas y pentecostales. Se sabe que el 80% de los creyentes evangélicos aquí en América Latina siguen la tradición pentecostal. El 80% siguen esa línea del pentecostalismo. Ahora, son creyentes en Cristo, son nuestros hermanos en Cristo, pero ya hemos hablado también un poquito, y ahora también mencionaremos un poquito de ciertos errores, ¿no? Pero miren ese fenómeno, 80% siguen el pentecostalismo, y para que podamos identificar por qué le llama el Señor así a la iglesia de este tiempo de una manera tan dura. Revisemos otra vez ahí en el capítulo 3, en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, dos características de esta iglesia, ¿no? Ahí está en el boletín. Número 1, su tibieza espiritual, que para Dios tiene un sabor espiritual tan desagradable que el Señor la vomita de su boca. Y en segundo lugar, número 2, ahí está, la incapacidad de reconocer su lamentable situación. No solo es así, es una condición espiritual, como se le puede llamar, como digo, inservible para Dios, inservible en las manos de Dios. Pero no solo esto, sino que la iglesia del tiempo presente tiene un alto concepto de sí misma. Es incapaz de darse cuenta de su terrible situación, porque la iglesia dice, ¿no? Porque tú dices: yo soy rico, versículo 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren, mucho se habla del gran avivamiento del siglo XXI, y se dice: las iglesias están en un avivamiento fenomenal antes de la venida de Cristo. Lo que podemos decir, eso es el avivamiento de la carne, eso no es el avivamiento de Dios. Los avivamientos verdaderos son los que hubieron en esa etapa anterior a nosotros, que era Filadelfia. En los años, por ejemplo, de 1740, 1750, cuando había un hombre de Dios que se llamaba George Whitefield, y en las
colonias que eran el comienzo de Estados Unidos, ¿no? Allí también en Inglaterra predicaba Whitefield. Y las personas a veces se caían al suelo, algunas veces se caían al suelo, pero no se caían al suelo porque Whitefield o sus ayudantes le pusieron el dedo en la frente para que se caiga, no. Se caían por el poder de Dios, por la convicción de pecado. La razón de haberse caído al suelo era la convicción de pecado y la necesidad de arrepentimiento. Eso era un verdadero avivamiento. ¿A qué le llaman avivamiento el día de hoy? Ahí ve usted, puede verse en el YouTube y otros sitios, ¿no? Lo ponen ahí como para jactarse y dice, ahí está Dios, ha descendido el Espíritu Santo. Y vienen los hermanos adelante, mayormente mujeres, siempre he visto eso, ¿no? Casi no hombres, pero mayormente vienen mujeres adelante y no sé, el pastor les toca o algo. De repente las hermanas empiezan a ponerse así como borrachas y se caen al suelo. Y aún ellos mismos, yo lo he podido examinar, aún ellos mismos le llaman borrachera espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios o la obediencia al Señor? Caerse al suelo en un trance donde comienzan como si estuvieran convulsionando, pero luego dicen he estado en un éxtasis espiritual, también llamado borrachera espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con la obediencia al Señor? Y por eso digo la diferencia, ¿no? 1750, esos avivamientos en la época de Filadelfia. Hay muchos casos documentados, pero uno de ellos, un caso documentado. Un hombre escuchó, era un músico que tenía ese instrumento grande que no sé cómo se llama, pero como trompeta, pero con la boca grandazos que suenan fuerte, ¿no? Llevaba en su caja el instrumento, era músico, y pasó por cierto lugar y escuchó mucha bulla y preguntó, ¿y qué cosa es esto, la bulla? Y le dice, son los aleluyas ahí de Whitefield, ahí están los aleluyas cantando y predicando. Es que Whitefield predicaba de una manera muy fuerte, un poco teatral también era su predicación, así. Y entonces él dijo, así que están ahí los aleluyas, entonces yo voy a hacer un poco de bulla para molestarles. Y se puso cerquita de la puerta ahí, sacó su instrumento para hacer mucha bulla y fastidiarles. En eso salió el mismo predicador Whitefield, por alguna razón salió a la puerta. Y el hombre que estaba a punto de tocar su instrumento, Whitefield le señala y le dice, Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y este hombre se cayó al suelo, no por borrachera espiritual, sino por la convicción de pecado y su necesidad de arrepentimiento. Por esa razón se cayó al suelo. Otro caso en ese mismo contexto de Whitefield, son casos documentados, registrados. Un hombre estaba pasando por un bar, entró a un bar y ahí en el bar, las cosas que hacen en los bares, ¿no? Siempre son malas. Los que estaban allí reunidos en este bar se burlaban de Whitefield y hacían imitación de él. Y como él predicaba, como digo, de manera un poco teatral, así, entonces uno de ellos ahí le imitaba a Whitefield. Entonces el que entró dijo, yo puedo hacer una mejor imitación de Whitefield. ¿Sí? A ver. Entonces se subió ahí como en un estrado y el hombre dijo, ya, yo voy a imitar a Whitefield. Pásenme una Biblia. Para imitar, ¿no? Para burlarse, le pasaron una Biblia. Y él abrió la Biblia y leyó, arrepiéntete. Y cuando él leyó arrepiéntete, no pudo continuar hablando, se quedó mudo. Y él dice, sigue pues imitando, burlándote de Whitefield. Él no dijo nada, se bajó y se fue a su casa. Y allí aceptó al Señor. No más de pronunciar
esa palabra arrepiéntete para burlarse del arrepentimiento. Ese es el poder de la palabra de Dios. No es el supuesto poder del Espíritu Santo con que se emborrachan algunas personas, ¿no? Ahí están, tirados en el suelo y haciendo mal. Vienen las hermanas y le tapan, porque si son damas, para que no estén mirándole, ¿no? ¿Han visto alguna vez ustedes eso, hermanos? ¿O han asistido a alguna de esas reuniones? Y otras cosas, sí, hay otra cosa que le llaman la risa santa. La risa santa es un ataque de risa supuestamente venido de Dios. A todo esto es lo que el Señor en su palabra le dice: yo te voy a vomitar de mi boca, porque lo que tú haces no tiene nada de espiritual. Tú no eres ni frío ni caliente, eres una iglesia que ha puesto su atención en cosas que no tienen que hacer nada con el poder de Dios ni con su palabra. Y sin embargo dicen los grandes avivamientos del tiempo de hoy, avivamientos de la carne, no el avivamiento de la obediencia. Saben que todo avivamiento desemboca en obedecer al Señor. Todo avivamiento desemboca en obedecer al Señor. Hubo un grupo de hermanos, otra vez, no en esta época, sino en Filadelfia, ¿no? En los años de 1600, en esos años, hubo un hombre que se le recuerda mucho, que era el conde von Zinzendorf. Este hermano en Cristo era muy rico y tenía una enorme propiedad. Entonces él dedicó esa propiedad, esa casa, a refugiar a los perseguidos cristianos, y de Holanda vinieron un gran número de refugiados perseguidos a muerte, cruzaron la frontera y allí donde estaba von Zinzendorf se refugiaron. Había como unos 300 hermanos allí. Y el conde von Zinzendorf era alguien a quien Dios usó. Él comenzó reuniones de oración. Y allí hubo, eso que le llamamos avivamiento. Allí comenzaron a orar a veces toda la noche. Y comenzaron una cadena de oración, así por turnos entre los hermanos, ¿no? Que como digo, era un número más o menos de 300 extranjeros, refugiados de la persecución. Y comenzaron a hacer una cadena de oración de 24 horas, entonces por turno, entre 2 o 3 a esta hora, otros 3 o 4, de 4 a 5 de la mañana, y así, las 24 horas del día oraban. Y saben, hermanos, que estos hermanos, los moravos, que resultaron de ahí, se le llaman los moravos, continuaron esa cadena de oración durante más de 100 años. Y el resultado de ese tipo de obediencia al Señor, de hacerlo de una manera tan consagrada, el resultado de eso fue que comenzaron a ir estos hermanos moravos hasta los últimos rincones del mundo para llevar la palabra de Dios. En una época de persecución, recordemos que en los años de 1600 el catolicismo perseguía a muerte a los creyentes verdaderos. Pero estos hermanos, eso es lo que se llama avivamiento. Porque todo avivamiento, si es verdadero, va a desembocar en la obediencia al Señor. No le llamemos avivamiento a esas payasadas que se realizan en las iglesias el día de hoy, y a las cuales el Señor le dice: esto que tú haces, yo lo voy a vomitar, lo que haces tú, iglesia del siglo XXI. Así lo califica el Señor. Y como digo, el 80% de los creyentes en América Latina siguen estas tendencias pentecostales. Ahora, no solamente esto, ¿no? Vamos a leer ahí en el boletín, en el siguiente párrafo. La principal razón
de encontrarse en una miseria espiritual tan grande es porque en el campo evangélico de nuestro tiempo la Biblia está considerada de un valor ínfimo. Si preguntamos a los teólogos evangélicos si ellos creen que la Biblia es infalible, o sea, sin errores, ¿no? La gran mayoría de ellos dirán que no. Y ahí tenemos a los que están en la cumbre de la sabiduría de la Biblia. La gran mayoría van a decir que no creen que la palabra de Dios es infalible. Gracias a Dios siempre hay un remanente, ¿no? Nosotros queremos ser parte de ese remanente. Y habremos logrado algo muy grande si Dios nos considera y nos llama. Filadelfia también, que todavía hay. Pero siempre, fíjense esa característica, siempre va a ser una pequeña minoría los que permanecen fieles a la palabra de Dios. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Algunos dicen estamos viviendo el último avivamiento antes de la venida del Señor. No es cierto, no es cierto. Por eso Dios le dice, ¿no? Porque tú dices, o sea, la iglesia, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y está hablando en términos espirituales. Y el Señor también le habla en términos espirituales. Dios también le responde, no con la riqueza de dinero, sino riqueza espiritual, pobreza espiritual. Y tú dices, el Señor le está diciendo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no me falta nada. Es decir, espiritualmente estamos en el avivamiento final, el más gran avivamiento de todos los tiempos, justo antes de que venga el Señor. El Señor le dice, no es cierto, tú dices eso. ¿Y sabes qué? No es cierto, porque no sabes que tú eres un desventurado, versículo 17, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando tú niegas la palabra de Dios, el Señor le dice, ¿no? Eso es lo que pasa contigo, ciegos a la palabra de Dios. Nos faltaría tiempo, hermanos, el día de hoy para examinar las tendencias teológicas que hay alrededor de nosotros. Y van avanzando grandemente esas tendencias teológicas. A veces que yo reviso algunos posts, anuncios, ¿no? En el Facebook, a veces me encuentro, siempre ponen muchas tonterías, no vale ni perder el tiempo en lo que hay ahí, pero de vez en cuando algunas cosas son interesantes de leer ahí en el Facebook. Una de ellas que encontré hace poco, interesante, no por ser positiva, sino al revés, porque un pastor de cierta iglesia se burlaba de nosotros, o sea, de los que creemos que la Biblia es la palabra eterna de Dios, sin errores, cuya validez es eterna, y donde habla Dios, la respiración de Dios, la misma vida de Dios está en ella, en la Biblia, en cada palabra que el Espíritu Santo inspiró en su palabra escrita. Mientras nosotros creemos esto, este pastor de una iglesia estaba allí en el Facebook burlándose de los que creen así la Biblia. No, estos hermanos creen la Biblia de manera literal. Pues aquel no cree en la Biblia. Entonces, ¿para qué enseñar la Biblia? ¿Para qué enseñan la Biblia? Porque esos son los teólogos, los que enseñan en los grandes seminarios también. ¿Para qué vamos a tomar la Biblia? O sea, la posición de ellos, ¿no? La posición de ellos es, la Biblia contiene la palabra de Dios. Una idea de un teólogo alemán que se llamaba, se me va su nombre, pero este teólogo sacó esa idea muchos años atrás diciendo, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir,
En la Biblia pues hay muchas cosas a las que no le damos validez, pero también en la Biblia hay partes de ella que son la palabra de Dios, lo cual es absolutamente absurdo, porque no se puede decir, bueno, la Biblia, en algunas partes este libro tiene la palabra de Dios y en otras partes está, bueno, por ejemplo, ¿no? El capítulo 1 de Génesis es como una fábula nada más, pero no vamos a decir pues que es verdad lo que está en Génesis, que Dios creó el mundo en 6 días, allá los fanáticos ingenuos que saben creer eso. Pero nosotros que somos teólogos, por supuesto sabemos, ¿no? Hay partes de la Biblia que están bien y otras que, bueno, por razones culturales, históricas, qué sé yo, así está. Pues, o sea, no es correcto, está fallado, mejor dicho. Y esa es la posición de ellos. Y es absurdo, porque la Biblia o es la palabra de Dios o no es. Y si tiene un error la Biblia, quiere decir que no es Dios el que allí está hablando. Muchos han tratado de buscarle errores a la Biblia. Si uno investiga honestamente aquellos supuestos errores, no tiene ningún sustento eso de decir que son errores. Y hay un caso famoso de la cuenta de los años que no tenemos mucho tiempo de explicarlo en detalle, ¿no? Pero esto lo hemos estudiado con los que están en el Discipulado 2. Hay un famoso caso que nos muestra cómo la Biblia no es que tiene errores, no es así. Hay una diferencia entre la cuenta de los años en el libro de Jueces y en el libro de Hechos, en cierta etapa histórica de Israel. Y cuando uno suma esos años que supuestamente se equivocó Dios, ¿no? Hay una diferencia como de 90 y tantos años. Aquí en Jueces dice tanta cantidad de años y en Hechos dice hay un error entre ambos de 90 y tantos años. No es cierto el error, no es cierto. ¿Y cómo sabemos que no es cierto? Porque Dios en el libro de Jueces hay varias etapas en las que el pueblo de Israel fue tan rebelde que Dios los entregó en manos de los enemigos. Y ahí dicen en Jueces, Israel fue vendido a los enemigos por 20 años. Y otra vez, de nuevo, Israel fue llevado cautivo por sus enemigos durante 15 años. Y cuando uno suma los años de rebeldía de Israel, esos años de rebeldía, con esta supuesta diferencia, con este supuesto error entre Jueces y Hechos, resulta que esa diferencia son los años en que Israel ha sido rebelde. ¿Y saben qué es lo que hace Dios? Esos 90 y tantos años de rebeldía de Israel, Dios lo quita de su calendario divino. No es un error, sino que Dios está mostrando de una manera tan grande: los años de tu rebeldía para mí no cuentan. Son años perdidos en tu desobediencia. Yo no los cuento en mi calendario. Y esa es la razón de un supuesto error dentro de la Biblia. Ese es un ejemplo que muy pocos tampoco saben, pero es un ejemplo que lo hemos enseñado también entre los alumnos aquí del Discipulado 2 con detalles, ¿no? No tenemos tiempo ahorita de dar mayores detalles, pero entonces hay la principal razón por la que Dios amonesta tan terriblemente a la Odisea es su tibieza en relación a la Biblia. En eso se concentra esta terrible reprensión de Dios. Es tan miserable la condición espiritual de la Odisea que fíjense, en el versículo al final del capítulo 3 está diciendo el Señor, en el versículo 20, capítulo 3, verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor no está dentro de la iglesia, sino afuera. ¿Y por qué está afuera? Porque nadie le ha invitado, nadie le ha permitido entrar.
No solo está afuera, sino que la puerta está cerrada y el Señor está tocando y está clamando: si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y acá es la iglesia de la puerta cerrada y el Señor está afuera tocando a la puerta. Es decir, la condición espiritual de la iglesia del siglo XXI es tan miserable que el Señor se encuentra afuera de ella. Es la iglesia de la puerta cerrada, cerrada al Señor, y el Señor está afuera. Mientras tanto, recordemos que Filadelfia ha sido la iglesia de la puerta abierta, ¿no? Que vimos ya los 2 domingos anteriores. Filadelfia, aquella que fue entre los años 1500 hasta 1900. Aquella a la que el Señor le dice: yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios le abrió una puerta grande a Filadelfia en razón de guardar su palabra. Así que nos damos cuenta, la razón central por la que Dios le felicita a Filadelfia en esos tiempos era porque guardaron su palabra. Y la razón por la que la iglesia de la Odisea es tan reprendida por el Señor también es la misma razón. Incapaces de entender que la Biblia está en el centro de la iglesia. Ahora, un problema es, como decimos aquí también, ¿no? Vamos a leer allí, al final del bosquejo, ahí en la página 1 del boletín. Dice allí: esta desvalorización de la Biblia tiene mucho que ver con la destrucción del principio de autoridad. El siglo XXI es el siglo de la anti-autoridad. La Biblia es nuestra autoridad suprema en todas las cosas, y al negarla, negamos a Dios mismo. Es por eso que el nombre Laodicea significa los derechos del pueblo. El pueblo y el hombre han sido puestos como un ídolo en lugar de Dios. Fíjense cómo Dios es tan exacto, ¿no? Dios dice, esta etapa, siglo XX, siglo XXI, Dios le da el nombre Laodicea. ¿Y qué quiere decir Laodicea? En su raíz, en el idioma griego, quiere decir los derechos del pueblo, los derechos de la gente. Y eso es lo que dice el anticristo, es el espíritu mismo del anticristo. Tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho al otro. No hay derecho, nadie te puede obligar. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. No permitas que tus padres te digan a ti lo que tú tienes que hacer. No permitas. Tú tienes derecho a trazar tu propia vida. Nadie te puede mandar. Y ese es el espíritu del siglo XXI. Es la anti-autoridad. Ahora, y esto es porque la obra del anticristo ya está en acción. ¿Cuál será la bandera del anticristo? Ustedes saben, ¿no? En Tesalonicenses lo dice. ¿Cuál será su bandera? El cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, o sea, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la ideología del anticristo, proveniente de Satanás mismo. Levantémonos, la humanidad entera, levantémonos en contra del que está sentado en el trono celestial. Rebelémonos contra él. Eso es el espíritu del anticristo. Y cuando uno quiere destruir el principio de la autoridad, se va a chocar contra Dios mismo, porque Dios estableció en este mundo el principio de autoridad. Ahora, sin que los cristianos se den cuenta, los grandes teólogos socavan el valor de la autoridad de la Biblia y comienzan a enseñar a los creyentes la misma cosa, ¿no? Y ponen ahí en Facebook, un pastor pone ahí, burlándose de los creyentes verdaderos, de estos hermanitos creyendo en una interpretación literal de la Biblia.
creyendo ellos que cada palabra no es cierto. La Biblia, pues sí, ahí está, pues, pero no vas a ser fanático de creer en ella, ¿no? No vas a decir que no tiene error. Mira, yo te muestro acá, por acá hay una equivocación, por acá hay otra equivocación, y eso es lo que van a decir ellos. No es cierto. No es cierto aquello de las supuestas equivocaciones. Yo se los puedo demostrar. No tenemos tiempo en este momento. Pero algo que nos ilustra esto de la autoridad de la Biblia, hermanos, es la experiencia que tuvo el pastor Jeff Adams. Jeff Adams es un pastor que nosotros seguimos estos cursos de la iglesia del pastor Jeff Adams en Kansas City, en Estados Unidos. Aquí tenemos este instituto bíblico por extensión, son cursos de allí. El pastor Jeff Adams cuenta que muy joven, siendo recién convertido, ahí nomás, en los primeros días, las primeras semanas de su conversión, un hermano, un amigo que le había testificado, le invito a una reunión en la iglesia, cierto estudio bíblico, y de repente a él se le ocurre, después de unos días de aceptar a Cristo, ¡pum!, viene una chispa así en su mente, y se quedó tan inquieto que fue donde el amigo que le había invitado y le dijo: ya he aceptado a Cristo, pero ¿y ahora qué hago con la evolución? Le dice, ¿no? La evolución es lo de la ciencia, ¿no? Y la ciencia dice que Dios no existe y que el hombre fue evolucionando millones de años. ¿Y ahora qué hago con esto?, le dice él a su amigo, ¿no? Recién convertido a Cristo. Y el amigo le dice: ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice? No, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo lo que te he preguntado es, ¿qué hago con la evolución? Y el amigo le vuelve a decir: ya sé lo que me has preguntado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué dice Génesis 1:1? Y él vuelve a decir: ya sé lo que dice Génesis 1:1, ese no es mi problema. Lo que yo quiero saber es, ¿qué hago con la evolución que niega a Dios? Y así, otra vez, como 3-4 veces, el hermano Jeff le pregunta: ¿qué hago con la evolución? Y el hermano le vuelve a decir: ¿qué dice Génesis 1:1? Hasta que por fin el otro hermano le dice: mira, no me has entendido, no estás poniendo atención. La respuesta a lo que tú dices, ¿qué hago con la evolución? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la respuesta a la evolución. Y el problema para ti es que no lo crees. Ese es el problema. El problema no es un problema de ciencia. El problema es que si tú crees en Dios, en su autoridad, o no crees. Y esa es la misma historia desde el primer día de la creación. Dios dijo a Adán: te pongo aquí todas las cosas y vas a disfrutar de todo, pero de él hay un árbol que se llama el fruto del conocimiento del bien y el mal, y de este árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, igualito que la evolución, ¿no? Que Dios no existe. ¿Sabías que Dios no existe? Es la misma voz de Satanás, la misma, diciéndole a Eva: ¿sabías que no vas a morir si comes de ese árbol? No vas a morir. Sino que Dios quiere que tú seas siempre inferior, porque si tú comes de ese árbol, tú puedes igualarle a Dios. Por eso es que te asusta con que vas a morir. No vas a morir. Ahí está, siempre va a estar eso, lo que dijo Dios. Y el diablo viene a negar lo que Dios ha dicho. Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la evolución viene a decirte: mira, te hago saber que Dios no existe. Es la misma voz del diablo desde el primer momento. Dios dice: vas a morir si comes de este árbol. Y viene Satanás a decirle a Eva: no vas a morir. ¿Quién te ha dicho que vas a morir? ¿A quién vamos a creer? Ese es el problema. No es un problema de ciencia, es un problema de la autoridad de Dios. Y este hermano Jeff Adams por fin entendió. Después de 5 o 6 veces de preguntar,
El hermano le decía, tú me dices qué hago con la evolución, yo te digo, ¿qué dice Génesis 1:1? El problema es que tú sabes lo que Génesis 1:1 dice, tú lo sabes, pero no lo crees. Ese es el problema. Tú no crees la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Y el hermano Jeff dice, ya lo entendí. Perdón por preguntarte la misma cosa varias veces. Ya lo entendí. Es un conflicto entre la mentira satánica y la verdad de Dios. Y siempre va a ser ese mismo conflicto. Siempre será ese conflicto. Porque Satanás sabe que el hombre es tan sonso de que la misma cosa siempre le hace caer en la misma trampa al hombre. Dios dijo esto y Satanás dice, no, mentira, es así. Y Dios dice, mira, tú como creyente te vas a guiar por la Biblia, allí la tienes. Te la he dado como una luz en la oscuridad. Y tú vas a hacer todo lo que hay en tu vida, la vas a guiar por mi palabra escrita. Y en ella no hay errores. Tú te vas a guiar por ella, por mi palabra eterna, por mi palabra escrita. No te vas a guiar de sueños ni de visiones, te vas a guiar por lo que está escrito, como el Señor Jesús venció a Satanás diciéndole, escrito está. Pero son los hermanos pentecostales, ¿no? El 80% de los creyentes, que uno le va a decir, hermano, mira, ¿sabes lo que tú haces de esas cosas absurdas que hacen en su iglesia? Y saltar y gritar y llorar y caerse al suelo y la risa santa y el pastor le pone la mano en la frente y pum. ¿Sabes que eso no es de Dios? Y el hermano va a preguntar, ¿usted cómo lo sabe? Y les vamos a decir, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. No tenemos tiempo, lógicamente, en este momento de explicar las razones, pero la Biblia lo dice. Ahora, podemos revisar una de esas razones. Les voy a invitar a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí dice que nosotros, los creyentes en Cristo, no pertenecemos a la noche, sino al día. ¿Por qué? Porque en la noche hay dos cosas que hacen: los que duermen y también los que se emborrachan. Y nosotros no somos ni para dormirnos ni para embriagarnos. Porque unos están dormidos en sus iglesias, que el llamamiento de Dios es para un despertar espiritual, pero los creyentes quieren seguir bien dormidos. Qué lindo es ser creyente, ¿no? Bueno, yo estoy ahí y ya estoy ahí cada semana, pero si me dicen que debo aprender a discipular, evangelizar, no, yo no lo voy a hacer. Durmiendo espiritualmente, ¿no? Vamos a hacer reuniones de oración como la que hemos empezado esta semana. Bueno, no hemos durado hasta las 12 de la noche, ¿no? El viernes, pero estuvimos hasta 11:30, por ahí más o menos, 11:20. Y vamos a hacerlo este viernes también, no hasta las 12, pues parece que es mucho, pero por lo menos hasta las 11 de la noche, ¿no? Venga usted el día viernes
oraremos de las 8 hasta las 11. Y eso es lo que va a impulsar a nuestra iglesia a no estar dormida espiritualmente, porque ese es el problema. Algunas iglesias están dormidas y muchas veces han dicho, las iglesias bautistas siempre están dormidas, no tienen avivamiento. Y yo creo que tienen bastante razón, ¿no? En parte, ¿no? Las iglesias bautistas dormidas. Pero las otras iglesias están borrachas. ¡Ay, hermano! Y me caigo al suelo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora, ellos mismos lo dicen. Ellos mismos lo dicen. Borrachera espiritual. Y qué interesante que Dios lo dice en su palabra, ¿no? Unas iglesias están dormidas, no quieren poner su vida en las manos del servicio al Señor. Bien dormidos. Las otras iglesias están borrachas. Y podríamos decir algo más, ya no nos alcanza el tiempo lamentablemente, pero la desvalorización de la Biblia entre los círculos de aquellos que se llaman teólogos o los maestros de la Biblia, la desvalorización de la palabra de Dios. Esa es la raíz de todo. Y los hermanos aprenden bien rápido a desvalorar la Biblia. Ahora, si uno le dice a los pentecostales, hermano, lo que tú haces no proviene de Dios. Ese es un avivamiento falso. A ver, dígame usted, a ver, explíqueme usted. Ahora, yo le explico bien, con mucha claridad en la Biblia, y el hermano, ¿qué va a decir? No, pero si no fuera de Dios, no tendríamos esta experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La experiencia vale más que la palabra escrita de Dios. Eso es lo que hacen. No me interesa mucho lo que está en la Biblia, pero esto es algo de Dios que está haciendo Dios en mi corazón. Pero la Biblia dice que eso no es avivamiento. Bueno, si no fuera avivamiento, yo no sentiría semejante éxtasis espiritual. No dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. Así se disfraza el diablo. Muy bien, me queda mucho por el tiempo, no nos permite, pero la Biblia está en el centro de nuestra vida como iglesia. La autoridad de ella, ese es el punto, porque decir la autoridad de la Biblia es decir la autoridad de Dios mismo. Dios no me va a hablar de una manera etérea ni por sueños. Dios ya me habló aquí. Y la Biblia es la autoridad suprema para nuestra vida. Pero vayamos a preguntarle a los teólogos por un lado. El teólogo va a decir, no, la Biblia tiene muchos errores. Eso va a decir, el maestro de la Biblia va a decir, la Biblia tiene errores. Por otro lado, vayamos al hermano pentecostal que no conoce tan profundo la Biblia y le vamos a decir, lo que hace usted es bien equivocado, porque la Biblia enseña que lo que hace usted es bastante equivocado. Y él va a decir, mira, no me importa mucho lo que usted me dice, pero tengo una gran experiencia. Es decir, para el teólogo lo que vale más no es la Biblia, sino la razón humana. Engañosa totalmente la razón humana. El teólogo pone a su razón humana por encima de la Biblia. El hermano pentecostal va a decir, no, la experiencia es lo que vale. Pero la Biblia dice otra cosa. No me hables mucho de eso, pero la experiencia con Dios que yo he tenido, hermano. Y la Biblia para él tampoco vale, ni para el teólogo, ni para el pentecostal. La autoridad final no tiene valor. Y es por eso que Dios dice, yo te voy a vomitar de mi boca, iglesia del siglo XXI. Nosotros nos movemos entre las dos. ¿Qué vamos a hacer? Aquella iglesia amada por el Señor, capaz de amar la Biblia, capaz de guardar, capaz de obedecer su palabra. ¿Vamos a hacerlo nosotros o vamos a hacer esta iglesia inservible de la Odisea? Esa es la pregunta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar.
Te agradecemos, Señor, por tu palabra en este día. Te agradecemos por la autoridad de tu palabra escrita, eterna, infalible. Gracias por ella. Es la luz en medio de la oscuridad. Enséñanos a amar tu palabra, Señor, aquella por la cual nuestros antepasados, los hermanos de aquellos siglos, dieron su vida por amor de la palabra de Dios. Enséñanos a guardar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.